Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Pareciera que revive la Guerra Fría con situaciones peligrosas para la paz y la seguridad internacional, particularmente cuando una guerra o una confrontación pudiera ser con las grandes potencias, con armas nucleares, y sería terrible para la situación, no solamente las Naciones Unidas incapaz de frenar las confrontaciones que se están abriendo, sino el peligro para las futuras generaciones en un mundo donde posiblemente la historia termine por el arsenal nuclear norteamericano y ruso, además de las potencias miembros del Consejo de Seguridad que tienen armas nucleares como China, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. Es difícil la situación hoy porque Irán ha respondido duramente a los Estados Unidos frente a la política de Donald Trump de denunciar el acuerdo en materia comercial y económica y también en materia militar y romper el diálogo establecido con Irán que permitía a Irán acceder con su petróleo a los mercados internacionales, pero frenar el desarrollo nuclear iraní. Esto complica la situación porque Irán, con cerrar el estrecho de Hormuz, y fácilmente lo haría con 2 o 3 barcos, podría poner el precio del petróleo a límites imposibles de concebir, porque por ahí sale el 40% del petróleo que sale hacia Europa y hacia el Asia. Además del tema de la confrontación de Estados Unidos con China, la guerra comercial que perjudica tanto a Pekín y que China hasta ahora interesada más en el comercio, no ha confrontado en el campo militar, pero podría abrirse ante la situación difícil que se plantea. Y por supuesto también en el caso de Donald Trump, la situación en América Latina y en Venezuela que sigue siendo punto central de la agenda internacional. Reuniones en las Naciones Unidas varias veces para el tema venezolano, en la OEA, en Mercosur, los grupos de contacto, las situaciones ayer en Guatemala y sobre todo que se han presentado particularmente en Costa Rica, donde se reunieron la Unión Europea y los demás miembros interesados en unas elecciones para resolver la crisis venezolana. Por cierto, ayer estuvimos invitados a la Embajada de Italia por el señor embajador de Italia y conversamos con embajadores como el de Francia, que estaba presente, la embajadora de la Unión Europea y el propio embajador de Italia, porque se celebran y se conmemoran 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci y habrá una serie de actividades en Venezuela como en el mundo de un hombre que fue universal, que unió lo que era el viejo mundo con el nuevo en plenas eras del Renacimiento y las luces y que además supo combinar la filosofía con la ciencia. Su famoso cuadro que después hace Rafael en la Capilla Sistina, que inspira en Da Vinci es el concepto de Aristóteles mirando hacia el mundo y a la tierra, la ciencia, pero Platón también mirando al mundo de las ideas. Y allí en Leonardo da Vinci coincide todo lo que es la ciencia, la tecnología, la filosofía, el arte, la cultura y marcó una nueva etapa en la historia de la humanidad. Por cierto, allí aprovechó nuestro equipo de Globovisión de preguntar a los embajadores algunos criterios sobre la situación venezolana, más allá del motivo de la reunión, que era el quinto aniversario, el 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Veamos lo que nos dijeron los señores embajadores. Los embajadores de Francia, Italia y la Unión Europea en Venezuela ratificaron el compromiso del continente con la mejora del país tras diversas acciones políticas, económicas y sociales que aseguraron vulneran la tranquilidad de nuestro país. Pues la Unión Europea ya se pronunció. Yo quisiera solamente reiterar algunos de los elementos de esa declaración pública de nuestra alta representante, que solo puede haber una salida política, pacífica y democrática para las múltiples crisis de Venezuela y que, por supuesto, la Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y pide la máxima moderación para evitar la pérdida de vidas humanas y una escalada de tensiones. La embajadora europea destacó que este 6 y 7 de mayo se lleva a cabo la reunión en Costa Rica por tercera vez del grupo de contacto para analizar la situación en Venezuela, por lo que los presentes, en su calidad de diplomáticos, no ofrecieron mayores impresiones acerca de los acontecimientos violentos del pasado 30 de abril y 1 de mayo, hasta tener una declaración oficial de dicho grupo. Dichas declaraciones fueron dadas en el marco de la presentación del concurso Cálculo de las Proporciones a propósito de conmemorarse 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Michelle Ágreda, Globovisión. Por cierto, la embajadora de la Unión Europea, la señora Brillantes, fue muy clara en señalar la importancia que tiene la Unión Europea en el mundo de hoy. 28 países que han logrado paz, tranquilidad, después de 2 guerras mundiales donde Francia y Alemania fueron actores fundamentales, lograron desde 1951 con el Tratado de la Comunidad Económica del Acero y el Carbón y en 1957 con la Comunidad Económica Europea, después en 1992 con el Tratado de Maastricht, crear la Unión Europea más allá de la Comunidad Económica Europea del 57. Incluso en el 2004 pensaron en un modelo de una constitución para toda Europa que se concretó
en el 2009 en el Tratado de Lisboa y que hoy es un ejemplo para el mundo, paradigma de los sistemas de integración en África, en Asia, en el Medio Oriente y en América Latina. Desgraciadamente en América Latina ni UNASUR, ni la CELAC, ni el Mercosur, ni la Comunidad Andina, ni los mecanismos de integración han podido avanzar tanto a pesar de la diversidad de Europa, cuya consigna es unidad en la diversidad, han logrado ser un factor fundamental en la geopolítica mundial. Y tanto es así que están reunidos y estuvieron ayer en Costa Rica para conversar como grupo de contacto y evitar la violencia en Venezuela, pero preocupados por el tema venezolano. Hay muchos europeos en Venezuela y por eso la Unión Europea tiene tanto interés en una solución pacífica, negociada y electoral y constitucional en Venezuela. En este esfuerzo que llevamos... El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que agrupa a 12 países latinoamericanos y europeos, inició el lunes una reunión de 2 días en Costa Rica. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que la prioridad es evitar la escalada de la violencia, prevenir la represión y preservar el espacio para que surja un proceso político que permita a Venezuela salir de la crisis. La solución debe ser venezolana, pero la comunidad internacional, la región, tiene el deber y la responsabilidad de facilitar esa solución sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar. Además advirtió que los acontecimientos de la semana pasada, cuando se dio un fallido alzamiento militar impulsado por el líder opositor Juan Guaidó, agravaron la crisis. Mogherini afirmó que los hechos son resultado de la desesperación y la falta de un horizonte político que pueda terminar la crisis. Este dramático deterioro de la situación hace que una solución política sea imperativa y sobre todo urgente. Mogherini destacó la grave situación humanitaria en la que, según la ONU, 7 millones de personas necesitan ayuda, incluyendo 3.200.000 niños. La diplomática afirmó que la Comisión Europea dará 50 millones de euros adicionales a la ayuda humanitaria y pidió apoyo financiero de la comunidad internacional. Llamamos a otros donantes que... Mogherini es la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Los europeos tienen, al margen de que tenga Caracas una embajada Francia o Grecia o Polonia, que son parte de la Unión Europea, tienen una embajadora de la Unión Europea y ella funciona como canciller de toda la Unión Europea, que son 28 estados hasta que Gran Bretaña formalice la salida definitiva, a menos que haya un referéndum y quiera quedarse en la Unión Europea por los beneficios para Inglaterra, pero también para los europeos en general. Y en América Latina todos están interesados en el proyecto de la paz en Venezuela, del diálogo, de la negociación y de terminar la confrontación y tal vez cambiar el modelo político, pero en armonía y con consulta de los venezolanos. Por eso Honduras y Colombia se han comprometido también, junto a otros países de América Latina, a ese proyecto de paz en Venezuela. A través de un boletín, la presidencia de Honduras aseguró que el jefe de Estado de ese país, Juan Orlando Hernández, y el canciller colombiano Carlos Olmes Trujillo ratifican su compromiso de contribuir con el rescate de la paz en Venezuela. El informe oficial expresa que el trabajo de Honduras y Colombia a favor del pueblo venezolano lo realizarán respaldando las iniciativas del Grupo de Lima, que está integrado por 15 países miembros del continente americano que busca una salida pacífica a la situación política de Venezuela. La presidencia hondureña añadió que los problemas de la región son una prioridad y que Honduras siempre estará dispuesta a colaborar con los venezolanos. Un gran debate en el derecho público moderno, el derecho internacional, es el tema de las sanciones. ¿Hasta qué punto, cuando hay gobiernos que violan los derechos humanos, que rompen con el orden democrático, que hay situaciones de crisis, con sanciones internacionales sean efectivas? Muchos discuten el tema de las sanciones y dicen que llegan más a los pueblos que a los gobiernos. De hecho, muchos gobiernos autoritarios, dictatoriales, a pesar de las sanciones, siguen con plena vigencia y con pleno poder. Por eso Naciones Unidas advierte que sanciones hoy de Estados Unidos a Cuba, Irán y Venezuela estarían en contra de todo lo que es el planteamiento desde 1948 de los derechos humanos y los pactos internacionales de 1966. Para el relator de Naciones Unidas sobre el impacto de las sanciones unilaterales en los derechos humanos, Idris Hazairi, las diferencias políticas entre gobiernos nunca deben resolverse induciendo medidas económicas y humanitarias a la población, por lo que manifestó su preocupación por las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, Irán y Venezuela, apuntando sus consecuencias.
subrayó que recurrir a esos planes económicos con propósitos políticos violan los derechos humanos y las normas de comportamiento internacional, ya que a su juicio pueden precipitar catástrofes humanitarias de proporciones enormes. Hassairi vio con dificultad la intención de Estados Unidos de querer ayudar a los venezolanos si emite sanciones que desde su punto de vista afectan a la población y destruyen la economía. Después de la pausa seguimos con notas internacionales, las noticias del día y su análisis en profundidad. Ya regresamos.